Sí, sí se escucha. Sí, profe. Hola, porfa, ¿me pueden confirmar si se escucha? Sí, profe, se escucha. Escucho. Escucha. Se escucha bien, profe. Profe, ¿nos escucha usted? Hola, ahí los escucho, sí. Sí. Había estado mal mi configuración de audífonos, pero ahora está bien, los escucho. Bien, ahora sí, buenos días. Buenos días con todos, con todas. Eh, Gracias por esta primera clase. Yo creo que, bueno, primero que nada, deseo que todos ustedes estén bien de salud, ustedes, sus familiares. Y, y bueno, también espero que pueda ser este semestre bastante productivo para ustedes. Mi nombre es Iván Cipirán, soy el profesor del curso y de esta sección. Y el día de hoy vamos a empezar primeramente viendo aspectos del curso, aspectos sobre la evaluación, que es algo muy importante que seguramente ustedes van a querer conocer. Y vamos a empezar también ya a ver algunas cosas básicas, iniciales, que tenemos que reforzar y aprender con respecto a la programación, básicamente porque el curso tiene un componente bastante fuerte de, de programación y bueno, ya les voy contando algunos detalles también el día de hoy. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario inicial para poder iniciar la clase? Parece que no. Ok. Bien. Bien, voy a empezar la clase el día de hoy comentándoles un poco acerca de las evaluaciones. ¿Ok? Hay algunos aspectos importantes que deben conocer, principalmente con la forma cómo se va a evaluar, cuántas evaluaciones hay, cuál es la mecánica y cuál es el mecanismo que vamos a seguir para obtener un reflejo de sus evaluaciones en las notas. ¿De acuerdo? Hemos colgado un documento que ya se encuentra disponible en Ucursos, que son las reglas del juego. Si alguno de ustedes de repente ya lo revisó, genial. De todas maneras voy a hacer un repaso sobre ese documento para que ustedes puedan conocer cómo se van a llevar a cabo todas las evaluaciones del curso. ¿Ok? Permítanme, voy a compartir mi pantalla. Ok, me confirman porfa si pueden ver. Está abierto el documento de reglas de juego. Sí, profe, se ve bien. Ok, perfecto. Permítanme, voy a poner esto por aquí y también el chat. En cualquier momento que ustedes quieran hacer una pregunta, pueden activar su micrófono y preguntar nomás, o pueden hacer la pregunta por el chat. Igual estoy siempre pendiente del chat para que puedan comunicarse. ¿Ok? Bien. El curso tiene 3 evaluaciones principales, que son los ejercicios, las preguntas y las tareas. ¿Ok? Las tareas, voy a empezar por las tareas porque son, digamos, como la evaluación más conocida por todos, la más usual, ¿no? Las tareas son, básicamente, son 6 tareas a lo largo de todo el semestre, una cada 15 días, ¿ok? Y principalmente son tareas de programación que requieren de cierto esfuerzo adicional, ¿no? Esfuerzo adicional me refiero a que son cosas de programación que obviamente no nos va a tomar unas cuantas horas, ¿sí? Y probablemente de todas las evaluaciones, las tareas son las instancias en donde se va a ver un poquito más el grado de madurez que ustedes tienen en el curso, ¿ok? Eh, las tareas básicamente son problemas de programación y algorítmicos que se tienen que resolver utilizando lo que hemos visto en clase y además de eso directamente en Python, ¿no? Que se resuelven en Python utilizando Jupyter Notebook, ya lo vamos a ver ahora también, y se entrega directamente el programa, ¿no? Los ayudantes lo que van a hacer es
verificar que la solución del problema tenga los requerimientos necesarios y de acuerdo a eso se coloca una calificación. Ya les voy a comentar también cómo se califican estas actividades. ¿Ok? Por otro ¿Profe? lado, ¿sí? Para estas tareas va a haber horario de consultas con los auxiliares y esas cosas. Sí, sí, claro que sí. Ah, ya. ¿Ok? Gracias. Como justamente las tareas son actividades que se van a realizar en algún tiempo, o sea, les vamos a dar el enunciado, no sé, una fecha X y van a tener un tiempo para desarrollarla, generalmente 2 semanas. Entonces, obviamente, en ese lapso nosotros tenemos vamos a tener un mecanismo en el cual ustedes van a poder consultar tanto a los auxiliares, ayudantes o a mí mismo para que puedan resolver dudas sobre su desarrollo. ¿Ok? La otra instancia de evaluación son las preguntas. ¿Ok? Las preguntas, nosotros idealmente en el curso presencial, lo que se hace es tener controles y examen. Y generalmente en los controles y examen uno tomaba preguntas teóricas, ¿no? Preguntas eh, mm, algorítmicas, pero no tanto relacionadas a la programación, sino más bien a cómo era el diseño de un algoritmo o al análisis de un algoritmo. Entonces, como ahora no tenemos controles y no tenemos examen, entonces el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para evaluar su desarrollo conceptual del curso es a través de las preguntas. ¿De acuerdo? Estas preguntas también son 6 que se van a alternar con las tareas, ¿no? O sea, la semana que haya presentación de tareas no hay preguntas, más bien la siguiente semana sí hay una pregunta. ¿Ok? Estas preguntas son teóricas y la idea es que se entreguen muy rápido, 4 horas después de terminado el auxiliar. ¿Ok? De hecho, son preguntas que deberían tomarles menos tiempo que eso. ¿Ya? Y al ser preguntas teóricas, en donde lo que hay que presentar es un algoritmo, un análisis, esto se va a presentar en un documento. ¿Ok? Un documento ya sea escaneado o un documento que ustedes puedan subir a cursos. ¿Ok? Estamos pidiendo, por favor, que ojalá pudiera no ser un escrito a mano, porque muchas veces hay mucha confusión tratando de entender lo que uno puso a mano, ¿no? Entonces, que sea algo más un poco digital. ¿Okay? La pregunta toma menos tiempo de 4 horas, pero la idea es que en 4 horas ustedes puedan culminar la tarea y además la presentación. ¿Okay? Y bueno, la última evaluación, que es la evaluación más digamos, distribuida en el tiempo, porque tenemos 2 ejercicios, que es prácticamente un ejercicio por semana a partir de la semana 2. Son estos ejercicios que son cosas muy pequeñas, son cosas muy fáciles y que la idea es que ustedes las resuelvan, ojalá terminada la clase. ¿Ok? Los ejercicios son ejercicios que ya se encuentran disponibles en los apuntes. ¿Ok? Los apuntes, ya lo vamos a ver en un momento cuando comencemos a ver los apuntes de Python. Cada apunte tiene un conjunto de ejercicios ya predefinidos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, la siguiente semana, que es el primer ejercicio. La siguiente semana, terminada nuestra clase, que es la clase del día martes, terminada nuestra clase, al mediodía, anunciamos del apunte, el capítulo 1, qué ejercicio es el que se va a presentar para esta semana. ¿Ok? Entonces ustedes resuelven ese ejercicio y entregan su solución el día miércoles de la misma semana. ¿Ok? El día miércoles de la misma semana. Entonces la siguiente semana, por ejemplo, tenemos el primer ejercicio el día martes al mediodía y la entrega de ese ejercicio es el miércoles a la medianoche. ¿De acuerdo? Ojo, la idea del ejercicio es que sea resuelto en, ojalá, el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Estamos poniendo que se entregue un día después porque sabemos también que podrían haber contratiempos, ¿no? O sea, terminada la clase de repente no tienen acceso a internet o puede pasar X cosas. Entonces, para darles la oportunidad de que ustedes puedan hacer la tarea, presentarla bien y tener el tiempo en el que ustedes desarrollen bien esta tarea, es que la van a entregar al día siguiente. ¿Ok? Como les digo, son
ejercicios que incluso si ustedes ven el apunte, ya están disponibles ahí los ejercicios que alguno de ellos les vamos a pedir para que resuelvan. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, son 12 instancias de ejercicios, empezando la siguiente semana. No va a haber ejercicio la última semana, por lo tanto, ahí están las 12 instancias de las 12 semanas de ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar a la parte de la calificación. ¿Cuánto duran las tareas? ¿Perdón? ¿Qué duración tendrán las tareas? 2 semanas. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Profe, con Sí. respecto a las preguntas, ¿estas son basadas en lo que se vio en la clase auxiliar justo antes o con la materia de cátedra y esas cosas? Tiene que ver con, claro, por ejemplo, la semana siguiente, por decir, nosotros vemos algo de invariantes o bucles en clase y en el auxiliar, ¿no? Entonces, lo más seguro es que la pregunta que nosotros pongamos en esa semana, en la semana que toque ese tema, sea una pregunta relacionada a ese tema. ¿Ok? Y sí, es algo que, Ya, gracias. generalmente también lo vamos a ver en el auxiliar, ¿no? La idea es que ustedes puedan terminar el auxiliar, o sea, terminar la clase de esa semana, más el auxiliar del día viernes, ustedes puedan resolver la pregunta fácilmente. ¿Ok? Gracias. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a alguna de estas 3 Profe, evaluaciones? Sí. con respecto a la pregunta, como ¿cuánto debería demorar responderla? Porque después de la clase auxiliar yo también tengo clase. Ok. Las preguntas deberían poder resolverse en menos de 1 hora. ¿Ok? En menos de 1 hora. Igual la idea de poner 4 horas es de nuevo que ustedes tengan la posibilidad de poder encontrar el espacio para resolverlas. ¿Ok? En caso exista algún, a ver, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Puede pasar el caso de que terminado el auxiliar, las siguientes 4 horas igual ustedes las tienen ocupadas. ¿Ok? Entonces, si eso pasa, necesitamos que nos lo informen, ¿ok?, al cuerpo docente, para nosotros poder tomar alguna medida y poder hacer algo. ¿Ok? Pero necesitamos conocer esos casos. ¿De acuerdo? El semestre pasado no tuvieron problemas con el mismo esquema de evaluación, ¿no? Entonces, por eso es que se mantuvo así. Pero en este semestre haya algún caso que tengamos que resolver, la idea es verlo lo más antes posible para poder redefinir esto. ¿Ok? ¿Sí? Por lo tanto, por favor, comuniquen algún caso en el que nosotros necesitemos hacer algún reajuste. Ya, gracias, profe. Ok. Ok, entonces, bien, voy a pasar a la parte de las notas, ¿ya? Porque aquí seguramente van a haber algunas preguntas. ¿Ok? Miren, nosotros estamos promoviendo el uso de un esquema de evaluación que se conoce como Mastery Grading. ¿Ok? El esquema de evaluación Mastery Grading dice que el alumno o la alumna debería mostrar ciertas capacidades mínimas para poder aprobar el curso. ¿Ok? O sea, de hecho, el Mastery Grading es como un poco más un poco más fuerte en ese sentido, porque dice el estudiante o la estudiante debería mostrar la capacidad de resolver un problema o no resolverlo. Entonces, cuando resuelves el problema tienes la nota máxima y cuando no lo resuelves tienes la nota mínima. ¿Ok? Y por lo tanto la nota es binaria, ¿no? O tienes un 7 o tienes un 1. Nosotros lo que hemos hecho aquí es tratar de poner algo mixto, ¿ya? Algo mixto que sirva como para igual incentivar a que ustedes solucionen los problemas que tienen, tanto en ejercicios como tareas y preguntas, pero permitir que haya cierto grado de flexibilidad. ¿Ok? Y les comento. Por ejemplo, los ejercicios, nosotros proponemos 12 ejercicios durante el semestre. Para nosotros, para poder saber que se ha cumplido con el objetivo de aprendizaje, requerimos que el 70% de esos ejercicios estén resueltos de manera correcta. ¿Ok?
el 70% de esos ejercicios, que son 8, ¿no? Con 8 ejercicios resueltos a la totalidad, ustedes deberían tener la nota 4. Si ustedes resuelven todos los ejercicios de manera correcta, entonces van a tener un 7. Y eso refleja esta fórmula que tenemos aquí. ¿Okay? Cada ejercicio se va a evaluar con una nota binaria. ¿Okay? De solución correcta, 100%, o solución incorrecta, 0%. ¿De acuerdo? Al final, sumamos todos los ejercicios buenos y sacamos el porcentaje. Si ustedes tienen más del 70% de ejercicios bien resueltos, entonces se aplica la fórmula que es una fórmula lineal, en realidad entre 4 y 7 para 70 y más, ¿no? Y si no, la fórmula lineal entre 1 y 4 para 70 y menos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un punto importante que no lo mencioné inicialmente. Cada ejercicio tiene la opción de poder ser reentregado en el caso de que sea incorrecto. ¿De acuerdo? El día miércoles de una semana, ustedes entregan el ejercicio, los ayudantes van a corregir el ejercicio. Si el ejercicio está bien, genial, no pasa nada, ya tienen su nota de ese ejercicio. Pero si el ejercicio está incorrecto, entonces los ayudantes les van a dar feedback y les van a permitir reentregar el ejercicio hasta un día más, o sea, el día jueves. ¿Día jueves? No, perdón, se les va a entregar feedback hasta el día jueves y de ahí pueden reentregarlo hasta el día domingo. ¿Ok? O sea, hay la opción de que ustedes, si lo hicieron incorrectamente al inicio, puedan volver a entregar su ejercicio, ahora sí con el feedback del ayudante, ¿ok? Y obviamente van a saber ustedes si está correcto, ¿no? Porque ya les dimos el feedback. Entonces pueden reentregarlo hasta el día domingo de manera correcta. ¿Ok? Entonces, existe el mecanismo para que todos ustedes no se queden con una solución incorrecta y simplemente se quede ahí como un 0%. ¿Okay? La idea es que ustedes saquen adelante ese problema, lo puedan resolver y puedan tener ese 100% que se necesita. ¿Okay? Idealmente no debería pasar que uno deje una solución incorrecta, ¿no? La idea es que se trate de solucionar el problema. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan con estas fórmulas, si uno solamente resuelve el 70% de los ejercicios, va a tener un 4 y uno va a tener más nota siempre y cuando resuelva más ejercicios. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con las tareas. Solamente que en las tareas hay un grado más de flexibilidad en donde la tarea puede tener 3 notas. La tarea puede tener 100% cuando está bien, completamente bien, 70% cuando la tarea está bien, pero tiene algunas deficiencias, no funciona para algún caso o tiene algún problema, y 0% cuando esté lejos de cumplir con lo que se pide. Generalmente ese 0% va a ser el caso extremo, ¿no? El caso extremo en el que la solución de la tarea no cumple con ningún requerimiento. ¿Ok? Igual aquí, sumamos todas estas notas con estos pesos y si alguien tiene menos del 70%, entonces tendrá una nota desaprobatoria para tareas y si alguien tiene más del 70% en promedio de tareas, tendrá una nota equivalente aprobatoria. ¿Okay? Y finalmente las preguntas sí son más libres porque las preguntas van a tener una nota entre 1 y 7. ¿Ok? Una nota entre 1 y 7, lo que comúnmente hacemos en los esquemas de evaluación cuando son presenciales. ¿Ok? Fíjense que las preguntas son las que de alguna forma van a definir esa diferencia, ¿no? Entre tener un 7, un 1 o alguna nota intermedia, porque aquí sí podemos poner cualquier nota en el rango 1.0, 7.0. ¿Ok? Finalmente, el promedio final del curso es el promedio de tareas, de ejercicios y de preguntas. ¿Ok? No se requiere aprobación por separado porque se entiende que ya estamos de alguna forma exigiendo que haya un mínimo de aprobación en nota de tareas y en nota de ejercicios al requerir que haya 70% de desarrollo. ¿Okay? ¿Profe? Sí. ¿Es promedio simple entre las 3? Promedio simple entre las 3. Ah, ya. Uh-huh. Ok. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Puede parecer un esquema de evaluación algo complejo, pero en realidad lo que buscamos con este esquema de evaluación es que ojalá lo que quisiéramos es que todos tengan 7 en ejercicios y en tareas, y que sean básicamente las preguntas las que diferencian entre una nota y otra, ¿no? Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que finalmente, cuando ustedes terminen el curso, podamos decir, ¿se cumplieron los objetivos o no se cumplieron los objetivos? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? La idea es, y también es un esquema de evaluación un poco más transparente, ¿no? Al no tener notas intermedias, entonces, o todos sacan 7 o todos sacan 0%, digamos, en las notas. Entonces, eso garantiza que haya más transparencia al momento de la evaluación también y facilita bastante el trabajo de los ayudantes. Creo que habría ayudado muchísimo un gráfico en la parte de las fórmulas de nota de tareas. Sí. Les voy a ser sincero. Nosotros hemos estado casi desde enero tratando de pensar en la mejor forma en cómo llevar el tema de la evaluación, ¿no? Sí, perfecto. Y les voy a ser bien sincero. Hemos terminado el día domingo en una reunión de profes el esquema de evaluación pensando en la mejor forma. Hubieron 5 versiones previas de este documento en donde las fórmulas eran cualquier cosa, ¿no? Al final terminamos con esto y la idea era también la primera clase tratar de explicarles bien cómo se llevaba a cabo esta evaluación, ¿no? Pero en esencia, lo que podríamos tener como resumen, ¿no? Es que para tareas, ¿sí? Para ejercicios, 8 ejercicios de 12 correctamente solucionados les dan un 4. ¿No? Más ejercicios, menos ejercicios, definen la nota entre 4 y 7 o entre 1 y 4. ¿Ok? Y igual sucede con las tareas, ¿no? Las tareas, el 70% de tareas bien resueltas definen la nota 4 y en adelante positivo aprobado, hacia atrás negativo reprobado. ¿Ok? Se darán cuenta ustedes que cuando empiezan a pensar en los escenarios de sus calificaciones, hay muchos grados de libertad en donde ustedes pueden comenzar a ver. De hecho, es importante ver, ¿no? Es un promedio simple, las notas de tareas, ejercicios y preguntas, entonces tienen el mismo peso. Tienen el mismo peso, pese a que hay más evaluaciones de ejercicios que de preguntas o de tareas. Eso hace que ustedes puedan manejar y matizar el esfuerzo que puedan darle al curso para poder no solo aprobar, porque ojo, nosotros lo que queremos es ojalá no solamente aprobar el curso, sino realmente tener esos objetivos de aprendizaje bien puestos. ¿Ok? Cuando nosotros proponemos las preguntas, tanto de ejercicios, tareas o de preguntas teóricas, lo vamos a hacer en función de lo siguiente. Los ejercicios deberían tomarles media hora. ¿Ok? Deberían tomarles media hora. ¿Sí? Las tareas deberían tomarles 4 horas de esfuerzo y las preguntas deberían tomarles 1 hora de esfuerzo. ¿Ok? Si nosotros sumamos toda esta carga académica de evaluaciones, más las 2 horas de clase a la semana, más la hora auxiliar, el esfuerzo total del curso es 6 horas. ¿Ok? Es 6 horas. Entonces, estamos dejando un tiempo adicional, que son esas 3 horas, además disponibles, que podrían de repente ser utilizadas en refinar alguna solución, en tomar algo más de tiempo en alguna solución de algún problema, pero en esencia el detalle es que nosotros no deberíamos tomar más del tiempo en exceso en resolver estas evaluaciones. ¿Ok? Todas las propuestas que nosotros hacemos para ejercicios, tareas y preguntas, entonces, tienen en mente que sean resueltas en este tiempo. ¿Ok? Ok. Y bueno, en el esquema de evaluación, en las pautas, en las reglas de juego, tenemos tenemos las fechas en las que van a ser publicadas tareas, o las fechas de entrega para tareas y preguntas. Así que ya pueden ustedes ir colocando esto también en su calendario. Yo lo voy a hacer también el día de mañana. Voy a colocar en nuestro calendario del curso, en nuestro horario, todo esto para que ustedes puedan tenerlo listo
y puedan saber cuándo se van a entregar tareas y preguntas. Y también los ejercicios, porque ya sabemos también el cronograma de ejercicios. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? ¿Ok? Parece que no hay ninguna. Igual en el transcurso del semestre, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a las evaluaciones, no duden en hacerla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a empezar con nuestro curso. Ok. Bien. Nuestro curso es acerca de algoritmos y estructura de datos. Ustedes ya tienen experiencia en programación, ¿cierto? ¿Podría, sí? Sí. Un O poco. sea, intro la programa nomás. Introducción a la programación. ¿Podría preguntarles en qué lenguaje trabajaron ahí? ¿En qué lenguaje de programación? Python. 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 Ok, entonces yo puedo suponer, por ejemplo, que todos tienen al menos idea y al menos el nivel básico de Python, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, ok, perfecto. Nosotros vamos a seguir trabajando en Python, pero ahora no solamente nos vamos a concentrar en la programación. Vamos a más bien utilizar la programación como herramienta y como mecanismo para aprender cómo diseñar y cómo analizar algoritmos y cómo programar algunas cosas de estructuras de datos. ¿Ok? El curso tiene un foco bastante fuerte en más el pensamiento computacional que en la herramienta, que es el lenguaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, como necesitamos de todas formas un mecanismo, cómo llevar lo que pasa en nuestra cabeza cuando pensamos y cuando diseñamos un algoritmo, necesitamos un mecanismo para poder llevarlo al computador, utilizamos Python. Y de hecho es el lenguaje más, podríamos decir, más idóneo para hacer esto. ¿Ok? Nosotros hemos preparado un apunte, en donde este apunte contiene todos los códigos y toda la materia del curso que se encuentra en este GitHub, y ya está también listo en el material docente. En la clase auxiliar de esta semana, el auxiliar va a explicarles bastante más acerca de cómo trabajar con los notebooks de Python, con los cuales hay varias cosas ahí que aprender, por ejemplo, cómo hacer para que ustedes puedan exportar, importar y ver cosas como las entregas de las tareas en este formato. ¿Sí? Pero inicialmente nosotros lo que vamos a hacer aquí son cosas básicas y vamos a aprenderlo hoy. Yo supongo que ahora ustedes todos están enfrente de un computador, ojalá que sí. En caso que alguien esté en un dispositivo que no sea un computador y que no tenga la facilidad de poder abrir estos notebooks ahora, les voy a pedir por favor que en algún momento, luego de la clase, puedan abrir estos notebooks y puedan hacer lo que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Vamos a ir primero al primer notebook que dice introducción, ¿ok? Y ya tenemos un botón aquí que dice Open in Colab, lo vamos a abrir. Cuando le damos clic ahí, automáticamente va a abrir digamos, esta hoja de programación a través de esta herramienta que nos provee Google, que es el Google Colab. ¿Alguna vez lo han usado? ¿Hay alguien que no haya usado Google Colab antes? Yo, profe, nunca he usado Google Colab. Yo Yo tampoco. tampoco. Ok. Yo tampoco. Ok, ok. Miren, les comento. Google Colab es un mecanismo, es una herramienta que provee Google en el que podemos programar Python en una página web. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. ¿Okay? O sea, no necesito tener en mi computador no necesito tener instalado Python, no necesito tener instalado nada, porque automáticamente Google nos provee de un servidor. O sea, es como que Google te creara un computador para ti solito en donde tú vas a correr tus programas en ese servidor. ¿Ok? Eso es lo que hace Google Colab. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el curso es llevar los apuntes de programación a este formato de Google Colab, de manera que
Cualquiera que quiera abrir esto no necesita tener instalado Python en su computador, sino que lo puede abrir en cualquier computador con un navegador web y automáticamente va a funcionar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si ustedes tienen el apunte, ¿ok? Que este enlace del apunte está en Ucursos, ¿cierto? Y si no, en todo caso, igual lo pongo por aquí. ¿Sí? Igual lo estoy poniendo aquí en el chat de Zoom. ¿Sí? Cuando ustedes quieran abrir alguno de estos notebooks, así se le llama, notebooks, le voy a dar clic al botón, ¿ok? Y automáticamente se va a abrir, si ustedes se fijan, en un dominio de Google. O sea, automáticamente se está abriendo en un espacio que me provee Google para hacer esto. ¿Ya? Dos cosas que vamos a necesitar hoy, al menos, ¿sí? Lo ideal sería que yo haga una copia de este notebook en mi Drive. ¿Por qué? Este notebook que está abierto ahora es un notebook de solo lectura. Yo puedo ejecutar los códigos, puedo ir viendo, pero si yo hago un cambio en el código, ese cambio no va a permanecer en este notebook, porque simplemente es como si fuera un notebook que está solo abierto para lectura. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, y yo les recomiendo que hagan, es que cuando ustedes abren un notebook desde el apunte, le den clic aquí donde dice copiar en Drive. ¿Ok? Copiar en Drive. Y en este caso yo tengo abierto mi sesión de Google, la sesión por defecto. Entonces, automáticamente me abre otra ventana en donde ahora sí, fíjense ustedes que tengo permisos de escritura, ¿no? Por eso aquí salió, ¿no? Dice, se guardó por última vez en tal hora. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya yo tengo una copia que es mía, que yo puedo cambiar, que yo puedo modificar, que yo puedo hacer todos los cambios posibles. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Pudieron hacer eso? Sí. Sí, profe. Dale, genial. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es aquí a la mano derecha hay un botón que dice conectar. ¿Ya? Hay un botón que dice conectar. Le voy a dar clic ahí y les voy comentando qué es lo que pasa. Cuando le doy conectar, lo que estamos haciendo es que estamos pidiendo a Google que nos cree un computador virtual en donde yo voy a correr todo mi código. ¿Sí? Ustedes se pueden fijar que cuando le dan clic a conectar, aparece aquí información acerca de la RAM, del disco, información acerca de un computador. ¿Sí? Entonces, básicamente Google ahora lo que ha hecho es crearles un computador que, por ejemplo, en mi caso, tiene 12 GB de RAM y tiene 107 GB de disco duro. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho es básicamente hacer uso de una herramienta, y esto es libre, o sea, Google crea estas instancias de manera libre para todos nosotros. ¿Ok? ¿Todos pudieron conectar su servidor? Sí, profe. Genial. Fíjense, ahora estamos 55 participantes en clases. Si los 55 pudimos crear un servidor en Google, ya se imaginarán toda la cantidad de recursos que puede tener Google para ofrecernos 51 computadores virtuales en paralelo para poder hacer nuestra clase, ¿no? Sin contar con todo lo demás, todas las demás personas en el mundo que están utilizando esta herramienta para hacer esto. ¿Ok? Bien, ahora que ya tenemos esto conectado, ahora sí podemos utilizar los bloques de código. Cada bloque de código que tenemos aquí es un bloque de código en donde yo puedo utilizar código de Python. Y lo que vamos a ver ahora es una pequeña introducción acerca de lo que ya ustedes seguramente en algún momento han visto en la introducción a la programación, que es, por ejemplo, Python tiene dos tipos de datos atómicos, se le podría llamar, ¿sí? Los tipos de datos enteros y los tipos de datos float, ¿de acuerdo? Estos tipos de datos son los únicos que son atómicos, ¿de acuerdo? Cualquier otro tipo de dato que no es entero y que no es float es un tipo de dato complejo o un objeto, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, en este bloque de código tenemos inicializada una variable, n igual 5, y una variable x igual 3.14. Lo que estamos haciendo es imprimir el dato e imprimir el tipo de ese dato. Lo genial del notebook de Python es que si yo coloco el mouse aquí en este bloque de código,
Yo puedo hacer dos cosas, darle al botón de play para que se ejecute, o estando en el bloque de código puedo hacer mayúscula enter y también se ejecuta. ¿Ok? Y tenemos la salida aquí, ¿no? O sea, es lo que estamos imprimiendo en este caso. Estamos imprimiendo el número 5 y el tipo de dato que en este caso es un entero, y el tipo de dato que es un float. Tengan en cuenta que en Python, a diferencia de otros lenguajes, yo no necesito definir un tipo de dato para las variables, ¿no? Yo no necesito definir un tipo de dato para las variables. Por ejemplo, yo podría, luego de haber usado x como float, yo podría cambiarle de dato a un número entero, ¿sí? Y podría igual imprimir x y el tipo de x. Y fíjense cómo después que usé x como un número float, puedo utilizar x como un número entero y en cada momento esa variable tiene una instancia distinta de tipo de dato. ¿Ok? Profe, ¿Sí? es que abrí el link y como que no me aparece el GitHub como le aparece a usted. ¿Hay que crearse la cuenta o...? A ver, vamos a ver. Ah, no, ya sé. ¿Te parece eso, cierto? Sí, Hay que darle para abajo nomás. Ahora les paso mejor el enlace de esta sección. Sí, gracias. ahí está. Usen mejor el segundo enlace. Creo que el segundo enlace es el que pusimos en UCursos. Sí, lo que pasa es que como GitHub es un repositorio, apenas abre GitHub me muestra las carpetas del repositorio y no el texto que está más abajo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener datos enteros. Sí, profe, perdón. Ok, sí. Ahora sí, ¿puedes entrar? Sí, ahora sí, todo bien. Ya, perfecto. Perfecto. Sobre los tipos de datos atómicos de Python, yo puedo hacer operaciones aritméticas, ¿no? Puedo sumar un número float, puedo sumar números reales, puedo hacer divisiones. Tengan en cuenta que en Python estamos utilizando Python 3, así que en Python 3, cuando yo hago la división n/2, esto es división real, ¿ok? Es división real. Y para usar división entera tengo que utilizar la doble barra. ¿Sí? La doble barra es división entera. También puedo elevar un número a una determinada potencia utilizando el asterisco, el doble asterisco, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Puedo sumar n más 1. Profe, ¿Sí? cuando hace división entera, ¿aproxima hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Siempre hacia abajo. Siempre hacia abajo. Sí, Si fuera 2.999, sería 2. sería 2. Sí. Ya. Sí, de hecho, por ejemplo, a ver, supongamos que acá, bueno, aquí n vale 5, ¿no? N vale 5, entonces cuando yo hago 5 división entera 2, me devuelve 2, ¿sí? Y dado que la división era 2.5, entonces no redondea hacia arriba, redondea hacia abajo, siempre. ¿Ok? Ok, por ejemplo, supongamos acá, yo voy a crear un b igual 10, ¿sí? Y si yo quiero imprimir b división entera 3, ¿ok? Entonces eso me da 3, ¿sí? Eso me da 3. División entera 3. ¿Ok? Siempre redondea hacia abajo. ¿Ok? Hay otro dato, digamos así, que se maneja en Python, que ya no es numérico, sino que es un tipo de dato booleano y es un tipo de dato netamente booleano, o sea, ya no numérico, ¿sí? Y se define como valores de verdad, ¿no? El valor de verdad verdadero se define como true, con mayúscula la T, y el valor de verdad false se define como falso o false con F mayúscula, ¿ok? Y yo puedo aplicar operaciones lógicas, ¿no? Por ejemplo, si T es verdadero y F es falso, y yo aplico T y F, la operación lógica y, entonces eso va a ser falso, ¿cierto?
Si yo aplico T y no F, como F es falso, eso va a ser verdadero. Yo puedo también poner, digamos, como condiciones booleanas, ¿ok? Las cuales también evalúan a un valor booleano. En este caso, n mayor a 0, como n era 5, recuerden que n lo definimos arriba como 5. Como n sí es mayor a 5, entonces n mayor a 0 es una expresión booleana que me devuelve verdadero. ¿Ok? Entonces, ejecutamos Profe, lo que... ¿Sí? aunque nosotros aquí esté la sección, anda la de datos numéricos y la de datos lógicos, todo lo que estemos anotando en este código va a continuar durante todo el documento. Sí, Ya, ok. sí. Gracias. Porque es como... es esto, o sea, el notebook de Python es casi como una consola. Es como si uno estuviera en una consola de Python. Entonces, una variable, si tú la defines bien al inicio de tu notebook, si esa variable no la cambiaste, la puedes utilizar en el último bloque de código. Porque es como que todas las variables existen en este espacio. ¿Ok? Bien. Otro tipo de dato que ya no es un tipo de dato, no es un tipo de dato atómico, sino que es un tipo de dato compuesto, son los strings, ¿no? Y en Python yo puedo utilizar los strings casi de manera por default, ¿no? Es un dato que yo puedo utilizar bastante, casi como si fuera un dato atómico. En Python yo puedo escribir cadenas utilizando tanto comillas dobles como comillas simples. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Y además yo puedo utilizar ya algunas funciones para definir algunas cosas sobre cadenas. Por ejemplo, si yo tengo una cadena H, que la definí como hola, yo puedo imprimir la cadena, pero además yo puedo utilizar la función len, a la que le envío la cadena y me muestra el tamaño de la cadena. En este caso me va a mostrar 4. ¿Sí? Otra cosa más que yo puedo hacer en Python es concatenar cadenas de manera simple utilizando el operador más. Por ejemplo, si yo quiero juntar la cadena hola con la cadena mundo a través de un espacio, yo puedo hacer h más espacio en blanco más m y eso me va a mostrar hola mundo todo junto. También puedo utilizar funciones definidas sobre la misma cadena. Por ejemplo, si yo quiero convertir una cadena todo a mayúsculas, entonces hago h.upper y me transforma todo a mayúsculas. ¿Ok? Y hay un sinfín de funciones que yo puedo utilizar sobre las cadenas. ¿Ok? Sobre las cadenas. ¿De acuerdo? Las cadenas son un dato inmutable. ¿Sí? Una vez que yo defino, por ejemplo, h igual hola, esta variable h contiene hola y yo no puedo cambiar el contenido de h sin asignar una nueva cadena. Entonces, si yo quiero cambiar el valor de h, la forma como cambio el valor de h es asignándole una cadena nueva. ¿Sí? Yo no puedo modificar los caracteres independientemente de la cadena h porque es un dato inmutable. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿y los enteros sí serían mutables? Por la misma característica de que almacena un solo número y tú si quieres cambiarlo tienes que asignarle un nuevo número, eso es inmutable, ¿no? O sea, mutable es un dato en el cual tú, en el mismo espacio de memoria, tú quieres cambiar algún contenido dentro sin modificar, digamos, el cascarón y todo lo que está, o sea, todo lo demás, ¿no? Eso se le llama mutable, ¿ok? ¿Las listas son mutables entonces, profe? Las listas son mutables, por ejemplo, porque yo puedo cambiar el contenido de un elemento sin cambiar el resto. ¿Ok? ¿Sí? Algo que de repente les puede interesar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero meter el número n, ¿no? Esa variable que teníamos arriba la quiero componer en una cadena. Lo que hacemos es lo siguiente. Print, por ejemplo, yo puedo poner h más espacio en blanco más, y si quiero convertir a cadena el número que tenía, simplemente strn. ¿Sí? Y eso me da hola 5. ¿Okay? Entonces así yo puedo meter cualquier
cualquier dato. De hecho, yo puedo meter cualquier dato numérico dentro de una cadena utilizando la función str. ¿Ya? Ok. Bien. Y vamos a ver ahora otro... Profe, disculpe, no entendí lo de STR. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, sí, sí. Miren. En este momento, la variable h es una cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Si yo un número entero quiero convertirlo a cadena para poder utilizarlo, no sé, de repente componer un mensaje, por ejemplo, como cadena, ¿sí? Para eso utilizo str, la función str, o sea, transformar un número o algún dato, o sea, transformar algún dato a cadena, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer, miren esto, a igual str de n, ¿ok? Y si ustedes se fijan, cuando si yo imprimo el tipo de n, me va a dar entero, ¿cierto? Pero si imprimo el tipo de a, eso me va a dar cadena. ¿Sí? Es simplemente para transformar un dato numérico a una representación cadena. ¿Sí? Cadena de caracteres. Ah, y ahora entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Ok, ok, de nada. Bien. Bien. Otro tipo de dato, otra forma de manejar datos en Python son las listas. Las listas son, digamos, el feature más potente que tiene Python. ¿Sí? Generalmente, casi todo lo que hacemos en Python lo hacemos a través de listas. Las listas son básicamente una colección de datos, ¿sí? Una colección de datos que la puedo definir, por ejemplo, yo a través puedo definirla directamente utilizando esta sintaxis, ¿no? Una lista igual y entre corchetes, separado por comas, los elementos. ¿De acuerdo? Yo puedo imprimir directamente una cadena, puedo agregar elementos al final de la lista, perdón, esta era lista, asignarle un elemento al final de la lista utilizando el método append, ¿sí? Puedo quitar, ¿sí? Puedo quitar el elemento de la lista al final utilizando pop, ¿ok? Y dense cuenta aquí, eso es lo que estamos haciendo. Creo una lista, imprimo la lista, con append le pongo un 0 al final de la lista, imprimo la lista, me va a salir la lista nueva con 4 elementos, saco el último elemento de la lista a través de pop, imprimo la lista nueva que va a tener un elemento menos y imprimo el elemento x. Y esto es lo que sale aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Lo interesante de las listas en Python es Profe, que, ¿sí? tengo una duda, que cuando pone que imprime el elemento X, ¿cuál es el elemento X? Ah, vamos a separar esto aquí así, ¿ya? Esto primero está creando una lista con 3, 2, 1, ¿cierto? Aquí estoy agregando un elemento 0 al final, por eso sale esto, ¿de acuerdo? La nueva lista es esta, la que tiene 4 elementos. A continuación, estoy haciendo una llamada a una función que se llama pop, que lo que hace es remover el último elemento de la lista y me lo devuelve en un valor. Ahí estoy haciendo x, por eso el valor de x contiene el último elemento de la lista. Pero ojo, la función pop, por ejemplo, saca el último elemento de la lista y lo remueve de la lista. O sea, me lo está extrayendo de la lista y la lista L se queda con todo lo demás menos el último. Por eso, cuando imprimo L, me sale 3, 2, 1 de nuevo, y cuando imprimo X, tengo el último elemento que salió ahí. ¿De acuerdo? Ah, ya, ya. Sí, ¿Sí? ahora entiendo. Gracias, ¿Ok? profe. Sí. ¿Sí? Cuando uno ocupa el punto pop, ¿es necesario asignarle una variable o basta con ocuparlo igual que el punto append? Si tú no le asignas una variable, es como simplemente estuvieras eliminando el elemento.
Ah, ya, entonces no lo que ocupar solo para eliminar, no es necesario eliminar la otra. Sí, sí, miren, vamos a hacer el ejemplo aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago LPOP? ¿Ok? ¿Qué pasa si hago LPOP? Y luego imprimo L, ¿no? Vamos a ver ya, porque a veces... ¿Sí? Entonces, si yo hago solo LPOP y no asigno ese valor, perdí el 1. Fíjense aquí. Ah, vale, perfecto. ¿Sí? Perdí el 1. ¿Ok? Depende para qué uno lo quiere usar, ¿no? Si uno quiere solo remover el último elemento, lo remueves. Si te interesa almacenar ese elemento para algo, entonces tienes que asignarle a una variable. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y ahora ese elemento que es el 0 ya no es una lista. Ya no Solo está en es la una... lista. Ah, ya, pero no es que quede como una lista aparte. No, no. Es simplemente ya no está en la lista y la lista L sigue conteniendo los otros datos menos el último. ¿Sí? ¿Esa era tu pregunta, Camila? No, mi pregunta era si es que quedaba el 0, ya no, que fue el elemento que removió, Ujú. eh, queda como un elemento y no como una lista. Ah, queda como un elemento. Ah, ya. Sí, queda como un elemento. ¿Ok? Profe, Sí. entonces la función es punto pop, porque él es como que está llamando a la lista a la que le quiere sacar el último elemento, Exacto. ¿no? Exacto. Sí, Ya. esto es algo que yo creo que ustedes vieron algo de orientación a objetos en intro, ¿o no? Sí, 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 ¿no? Ya, poquito. L es un objeto. La lista es un objeto. ¿Ok? La lista es un objeto, entonces hay métodos que cuando los aplicas sobre el objeto eh, pueden modificar su comportamiento del objeto, ¿no? Por ejemplo, por eso es que cuando yo hago esta llamada aquí, ¿no? L.append es la función append aplicada sobre la lista L. ¿De acuerdo? Y por eso agrega el elemento 0 en esa misma lista L. Lo mismo pasa con pop. ¿Ya? Profe, pero es que en el LPOP, ¿eso se aplica al LAppend que se había hecho antes o no? Porque elimina el 0, pues y la lista en un principio no tenía el 0. Sí, sí, claro. Podemos hacer, miren, solo para que vean esto. Podemos hacer una nueva lista aquí, ¿ya? Voy a crear una nueva lista que va a contener 1, 4, 6, 12, más números, ¿ok? Contiene todos esos números, ¿de acuerdo? Yo voy a imprimir L2. Fíjense, sí, ahí tengo L2, ¿de acuerdo? Si yo directamente hago L2.pop e imprimo L2, entonces igual, ¿sí? Tengo una lista original que era L2, esta. Al hacer pop, lo que hace es eliminar siempre el último elemento. ¿Ok? O sea, siempre, la función pop lo que va a hacer es eliminar el último elemento. ¿Sí? De la lista actual. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ese silencio es... Sí, profe, sí se entiende. Ya, ok. Sí, se entiende. Ok, me preocupan los silencios en Zoom siempre. Ok. Algo interesante de las listas es que yo puedo acceder a los elementos de la lista a través de su posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la lista L, voy a borrar bueno, igual voy a utilizar aquí la lista L sin este pop de aquí, que tenía más elementos. ¿Sí? Así. ¿Ya? La lista L tiene 3, 2, 1. Yo puedo, por ejemplo, sacar el primer elemento de la lista. Ojo, siempre las listas en Python empiezan en índice 0. ¿De acuerdo? El primer elemento tiene índice 0. Entonces, si yo, por ejemplo, hago L sub 0, lo que voy a obtener es el primer elemento de la lista, que sería 3. Si yo hago L sub 2, voy a obtener el tercer elemento de la lista, que sería 1. Y también puedo utilizar en Python esta sintaxis para listas
en el que yo puedo tener un índice negativo. El índice negativo significa que voy a empezar a recorrer la lista desde atrás para comenzar a indexar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener el último elemento de la lista, yo coloco L-1, significa, empezando desde el último, el primer elemento. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿no? 3, 1, 1. Por ejemplo, tengo una lista de 3 elementos, porque L tiene 3 elementos. Si yo quiero obtener el primer elemento utilizando esta sintaxis de negativos, ¿cómo sería? ¿Alguien me lo dice? L sub menos ¿cuánto? Menos 3. ¿3? Menos 3. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Ok, entonces muchas veces uno encuentra códigos de Python en donde uno ve una indexación negativa y bueno, es inicialmente un problema poder entender esto. Hay algunas otras cosas más que vamos a ver luego, como los slices, por ejemplo, pero cuando hay un índice negativo en Python significa que la colección la estás recorriendo desde atrás y desde atrás empiezas a contar cuál es el elemento que quieres. ¿De acuerdo? Algo interesante con las listas de Python es que yo puedo crear listas, ¿sí? Puedo crear listas en base a iterar una fórmula. ¿Sí? O sea, por ejemplo, supongamos que yo tengo una función, tengo la función n al cuadrado. ¿Sí? Tengo la función n al cuadrado. Ustedes saben que si tú reemplazas n por 1, 2, 3, 4, 5, comienzas a tener una secuencia de números al cuadrado, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero crear esa secuencia. Quiero crear la secuencia de números al cuadrado, los 7 primeros números al cuadrado. ¿Ok? Entonces lo que hago es lo siguiente. ¿Sí? Sé que la lista va a ser igual a n al cuadrado para valores de n en el rango de 1 a 7. ¿Sí? Esto crea, range de 1 a 7 va a crear una secuencia de números del 1 al 7 en consecución, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como estoy utilizando esos datos del 1 al 7 en un for, básicamente lo que estoy haciendo es repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada uno de esos valores los voy a meter en esta fórmula. Lo que va a pasar es que Python va a construir una lista en función de esta fórmula con estos números. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera construir la lista, no sé, de los números al cubo? Entonces, igual, pongo la fórmula y genero esa secuencia con los números al cubo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿el range cómo funciona? Porque en la lista no toma el 7. Range funciona así, miren. Vamos a poner por acá, por ejemplo, range de 1 a 10. ¿Sí? Range siempre toma el primer elemento y el último lo utiliza como límite. Oh, acá no. Vamos a colocar mejor así. Para n, range 1 a 10, significa que el rango va a ir empezando desde 1 y va a llegar a 10 sin tocar a 10. O sea, 10 es como en un intervalo, es como un intervalo abierto. O sea, yo no voy a tomar el último elemento. ¿De acuerdo? Print n, y siempre va a salir de 1, en este caso va a salir de 1 a 9. ¿Sí? 1 a 9. ¿De acuerdo? ¿Ok? Siempre tengan en cuenta cuando usan range que el último elemento es el límite, pero no lo va a tomar. O sea, no toma el último elemento, es el límite. Siempre va a tomar el menor elemento a ese máximo. ¿Ok? 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 Hay dos formas en las que nosotros podemos recorrer una lista, ¿sí? Y con esto vamos a ir terminando nuestra clase. Hay dos formas de recorrer una lista. La primera es que yo
cree un bucle for con las posiciones de la lista desde 0 hasta la longitud de la lista, ¿sí? Y imprimo cada uno de los elementos. Dense cuenta que aquí este for que está aquí, al igual que hicimos aquí arriba, ¿no? Fíjense que este for, cuando yo lo pongo dentro de un range, lo que estoy haciendo es enumerando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número que está aquí. ¿De acuerdo? Si yo tengo la longitud de la lista, voy a hacer lo mismo. Aquí, miren, voy a iterar con un range, empezando desde 0 hasta la longitud de la lista, un índice i, y ese índice i lo voy a utilizar para indexar la lista. ¿De acuerdo? Es lo mismo que estamos haciendo aquí, en donde n tiene cada uno de esos valores de range, ¿no? 1, 2, 3, 4, solamente que ahora este i va a tener 0, 1, 2, 3, hasta la longitud de la lista. ¿De acuerdo? Y lo imprimo. Otra forma de recorrer una lista es a través de sus mismos valores, simplemente colocando para b, que es un valor, en c, en donde c es una lista. ¿Sí? En donde c es una lista. Y automáticamente también voy a imprimir sus valores. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar estas dos formas de recorrer una lista, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿por qué ese for i in range sí tiene sí tiene 6 como 6 iteraciones y no 4, o sea, y no 5, si la última no cuenta? Y el largo de el length de C es 6. Claro, el length de C es 6, pero está empezando en 0. Ah, ya. ¿Sí? Okay. A Sí, diferencia de arriba, ¿no? Arriba estábamos empezando en 1. ¿De acuerdo? Arriba estábamos empezando en 1. Acá estamos empezando en 0. Y si tú quieres ir hasta la longitud de la lista, que es 5, entonces está imprimiendo de 0 a 4, ¿no? Y de 0 a 4 hay 5 números. ¿Ok? Oh, perdón, la longitud de C es 6, ¿no? La longitud de C es 6, por lo tanto este range está yendo, lo voy a poner aquí como comentario, ¿ya? Para que lo vean. Este range está yendo de 0 a 6, ¿de acuerdo? Porque el largo de la lista, el length de C es 6. Esto me entrega una secuencia que empieza en 0 y no toma a 6. Entonces está tomando 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos 6 números, por eso salen los 6 datos que están aquí. ¿Okay? Profe, ¿Sí? entonces, ¿cuál es la diferencia entre empezar un range de 0 o empezarlo de 1? Ojo, tengan en cuenta que las listas se indexan desde 0. ¿De acuerdo? Entonces, como la lista se indexa desde 0, yo necesito un índice 0 al inicio para poder imprimir el primer elemento. Ya. ¿De acuerdo? Ok, esa es la diferencia. Arriba el ejemplo era porque, bueno, es un ejemplo en el que estamos construyendo una lista a través de una función. Pero cuando yo ya quiero utilizar range para indexar una lista, entonces sí tengo que tener cuidado en utilizar el 0 como valor inicial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Ok. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿Sí? para alcances del curso hay que manejar la noción de clases. Sí. Lo vamos a ver, por ejemplo, las clases las vamos a utilizar bastante cuando veamos estructuras de datos. Ya. Tampoco es que vamos a hacer cosas muy elaboradas con clases, ¿ya? Va a ser lo básico nada más para poder organizar mejor, por ejemplo, en este caso, la forma como creamos un árbol binario y este tipo de cosas. Pero lo básico de clases lo vamos a ver en esa parte de estructuras de datos, ¿ya? Vale, muchas gracias, profe. Ok, ok. Ok, bien, bien. Eso, yo creo que vamos a dejar ahí la clase de hoy. Vamos a ver las funciones y los bucles la siguiente clase. ¿Ok? Las funciones y bucles las vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo?
Y también yo les voy a pedir algo, ¿sí? Les voy a pedir que hagan un repaso de lo que hemos visto hasta ahora en este mismo notebook. Ustedes mismos pueden comenzar a experimentar con algunas cosas. Y les voy a pedir, por favor, que para la siguiente clase del día jueves hagan un repaso sobre lo que viene, que es funciones predefinidas, funciones, expresiones condicionales, diccionarios, hasta más o menos esta parte de instrucciones iterativas, ¿sí? Hay código ahí. Si ustedes abren estas viñetitas, van a ver el código. Hay bastante código ahí más. Les voy a pedir, por favor, que puedan repasar este código, porque creo que lo mejor para ustedes, para que puedan aprender más esto, es que hagamos solamente un repaso de lo que está en el notebook y podamos hacer alguna actividad más en donde les puedo dar un ejemplo, un problema pequeño relacionado a lo que estamos viendo y lo puedan solucionar. Y lo podamos solucionar en vivo, en clase. Y así también yo puedo comenzar a ver cuáles son las cosas que podrían necesitar refuerzo, algunas cosas que podrían necesitar alguna explicación extra, ¿sí? Eso va a ser bastante más, es como hacer un live programming, ¿no? Donde ustedes pueden ir programando en tiempo real en clase y podemos ir viendo sus avances, ¿de acuerdo? Les voy a pedir eso, por favor. Les va a tomar de repente unos 15 minutos poder hacer el repaso de lo que tenemos a continuación, pero va a ser mejor que hagamos ese repaso en clase y pueda yo darles más bien ejercicios para que puedan hacerlos aquí y yo poder ver su progreso. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la medida de lo posible, ¿no? Para que podamos hacer esto también un poco menos mecánico y más vivencial. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos visto hoy? ¿Profe? Sí. El bloque de horario va a ser de 1 hora. El horario va a ser de 1 hora porque la escuela nos está recomendando que no nos pasemos de eso. Bueno, eventualmente que sea como lo óptimo tener 1 hora de clase para que también ustedes puedan dedicarle el tiempo luego al resto de cosas que son las evaluaciones. Probablemente ahora no tienen evaluaciones todavía, pero supongo que más adelante van a agradecer que las clases sean más bien de 1 hora y tengan más tiempo para hacer las evaluaciones. Eso lo recomienda la escuela, entonces es algo que estamos tratando también nosotros de hacer, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok. Profe, una consulta. Sí. Los ejercicios que se mencionan como las reglas del juego en el archivo, ¿cuáles son los que están en el apunte? Si ustedes van al apunte, aquí, fíjense que el primer capítulo de introducción tiene abajo una viñeta que dice ejercicios. ¿Sí? Ustedes abren ahí y van a encontrar los ejercicios de toda la primera parte del curso. En este caso hay 4 ejercicios, creo. Sí, ahí están. Ejercicio 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Algunos de esos son los ejercicios que les va a tocar para el primer ejercicio. ¿Cuándo sería eso? Eso va a ser el próximo martes. Ok. ¿Sí? El próximo martes vamos a darles alguno de esos ejercicios o de repente algún otro que se pueda incluir en esta semana, pero en este notebook de ejercicios de la primera semana del primer capítulo va a aparecer un ejercicio que ustedes van a desarrollar. ¿Ok? Ok. Bien. Les agradezco por la primera clase, por esta clase de hoy. Gracias y espero que estén bien. Nos vemos el día jueves entonces. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a todos. Ya, profe, gracias. Gracias, nos vemos. Sí, Nicolás, te escucho. ¿Ahora sí lo escuché? Sí. Ay, es que la cosa es que tengo, quería saber si es que todas las tareas se van a poder hacer en Colab o en algún momento vamos a necesitar la aplicación de Jupyter Notebook.
que mi computador como que me tira problemas con esa aplicación. Todas las actividades, ejercicios y tareas las pueden desarrollar en Colab. ¿Pero es más recomendable hacer la aplicación o está perfecto en Colab? No, en realidad yo sugiero, son cosas muy cortas, entonces yo sugiero que las hagan en Colab nomás. Vale. Sí. Ya. Eso era. Ok. Eso es. Ok, Nicolás, Chao, gracias. claro. Ya, chao, chao. Cuídense, nos vemos.